Nos habíamos quedado en la página 21. Vamos a continuar. Entonces, quienes lean esto creerán que jamás podrán pensar y hacerse ricos, porque sus hábitos de pensamiento se han empantanado en la pobreza, el deseo, la miseria, los errores y el fracaso. Estas personas desafortunadas me recuerdan a un chino distinguido que fue a Estados Unidos a recibir una educación americana, acudí a la Universidad de Chicago y un día el presidente Harper se encontró con este joven oriental en el campo. Se detuvo a charlar con él unos minutos y le preguntó qué le había impresionado. Como las características más nobles del pueblo estadounidense, bueno, replicó el estudiante, la extraña forma de sus ojos. Tiene unos rojos rarísimos. ¿Qué decimos nosotros de los chinos? Nos negamos a creer lo que no entendemos. Pensamos tontamente que nuestras propias limitaciones son el patrón adecuado de las limitaciones. Por supuesto, los ojos de los demás son rarísimos porque no son iguales a los nuestros. Y acá viene un subtítulo, El imposible, motor V8 de Ford. Cuando Henry Ford decidió fabricar su famoso motor V8, quiso construir un motor con los 8 cilindros alojados en un solo bosque y dio instrucciones a sus ingenieros para que produjeran un prototipo de motor. El proyecto estaba ya volcado sobre papel, pero los ingenieros acordaron que era desde todo punto imposible embutir 8 cilindros en un motor de un solo bloque. Produzcanlo de todas maneras, dijo Ford. Pero es posible, replicaron ellos. Adelante, ordenó Ford. Y no dejaron de trabajar hasta hacerlo conseguido. No importa cuánto tiempo haga falta. Los ingenieros pusieron manos a la obra, no tenían otra opción si querían seguir formando parte del equipo de Ford. 6 meses transcurrieron sin que obtuvieran resultado. Pasaron otros 6 meses y todavía no habían conseguido nada. Los ingenieros probaron todos los planes concebibles para llevar a cabo el proyecto, pero aquello parecía incuestionable, imposible. Al cabo de un año, Ford se reunió con los ingenieros que volvieron a informarle de que no había hallado manera de cumplir sus órdenes. Sigan con el trabajo, dijo Ford. Quiero ese motor y lo tendré. Continuaron haciendo pruebas y entonces, como parte de arte de mi magia, el secreto quedó desvelado. La determinación de Ford había ganado una vez más. Quizás esta historia no esté descrita con precisión de detalle, pero las circunstancias y el resultado son los correctos. Deduzca de ella, usted que desea pensar y hacerse rico, el secreto de los millones de Ford sí puede. No tendrá que buscar muy lejos. Henry Ford tuvo éxito porque comprendió y explicó los principios del éxito. Uno de ellos es el deseo, saber lo que uno quiere. Recuerde esta historia de Ford mientras lee y señale las líneas en que se describe el secreto de su extraordinaria proeza. Si puedes hacerlo, si usted es capaz de poner el dedo en el particular grupo de principios que hicieron rico a Henry Ford, usted puede igualar sus logros en casi cualquier oficio para el que esté preparado. ¿Por qué usted, el dueño de su destino? Y acá hay un subtítulo. Cuando Haley escribió sus proféticas palabras, soy el dueño de mi destino.
soy el capitán de mi alma. Debería habernos informado de que nosotros somos los dueños de nuestro destino, los capitanes de nuestro alma, porque tenemos el poder de controlar nuestros pensamientos. Debería haber dicho que nuestro cerebro se magnetiza con los pensamientos dominantes que llevamos en la mente y que, por el mecanismo que nadie conoce aquí, estos imanes atraen hacia nosotros las fuerzas, las personas, las circunstancias de la vida que armonizan con la naturaleza de nuestros pensamientos dominantes. Y muy bonito lo que dice aquí el autor acerca de esos imanes que tenemos nosotros, que con nuestro pensamiento atraemos. Debería haber dicho que antes de poder acumular riquezas en abundancia, tenemos que magnetizar nuestra mente con un intenso deseo de riqueza, que hemos de tomar conciencia de la riqueza hasta que el deseo por el dinero nos conduzca a hacer planes definidos para adquirirlo. Pero al ser un poeta y no un filósofo, Haley se contentó con firmar una gran verdad de manera poética, dejando que sus lectores interpretaran el significado filosófico de sus líneas. Poco a poco, la verdad ha ido desvelándose hasta que ahora parece cierto que los principios descritos en este libro contienen el secreto del dominio sobre nuestro destino económico. Principios que pueden cambiar tu destino. Ahora estamos preparados para examinar el primero de estos principios. Mantenga una actitud de apertura mental y recuerde, a medida que vaya leyendo, que no son invención de nadie, son principios que han funcionado para muchos hombres. Usted puede ponerlo a trabajar para su propio beneficio permanentemente. Verá que fácil es. Hace algunos años pronuncié el discurso de la entrega de diplomas en Salem College, en Salem, Virginia Occidental. Acentuó el principio descrito en el próximo capítulo con tal intensidad que uno de los miembros de la clase que obtendría el diploma que se lo apropió y lo convirtió en la parte de su forma de ver la vida. Ese joven llegó a ser miembro del Congreso y un personaje importante en la administración de Franklin D. Roosevelt. Me escribió una carta en la que presenta con tanta claridad su opinión sobre el principio que trataremos en el próximo capítulo, que he decidido publicarlo como introducción a dicho capítulo. Le daré una idea a usted de los beneficios que le espera. Estimado Napoleón, dado mi servicio como miembro del Congreso, que me ha proporcionado cierta comprensión de los problemas de hombres y mujeres, he escrito para ofrecerle una sugerencia que puede ser útil a millares de personas. En 1922, usted pronunció un discurso en la entrega de diplomas en el Salem College, cuando yo era miembro de la clase que los recibiría. En aquel discurso, usted plantó en mi mente una idea a la que debo la oportunidad que ahora tengo que servir a la gente de mi estado y que será responsable en gran medida de cualquier éxito que yo pueda alcanzar en el futuro. Recuerdo, como si hubiese sido ayer, la maravilla descrita que usted hizo del método por el que Harry Ford, con muy pocos estudios,
sin $1, sin amigos influyentes, llegó tan alto. Entonces, resolví, incluso antes de que usted hubiera acabado su discurso, que me hará un lugar en la vida sin que importara cuántas dificultades tuviera que afrontar. Millares de jóvenes terminarán sus estudios universitarios este año y los años venideros. Cuando uno de ellos estará buscando un mensaje tan alentador como el que yo recibí de usted, querrán saber a dónde acudir, qué hacer y cómo empezar en la vida. Usted puede decírselo porque ha ayudado a resolver los problemas de mucha gente. En Estados Unidos hay en la actualidad miles de jóvenes que quisieran saber cómo convertir sus ideas en dinero. Gente que debe empezar desde abajo, sin dinero, y amortizar sus pérdidas. Si alguien puede ayudarles, es usted. Si publica el libro, me gustaría tener el primer ejemplar que salga de la imprenta autografiado por usted. Con mis mejores deseos, créame, cordialmente suyo. Janice Randolph. Esto le escribió a Napoleon Hill. Y continuando, en la página 26, 35 años después de haber leído aquel discurso, fue un placer para mí regresar a Salem College en 1957 para hacer el discurso de la entrega de diploma. En aquel entonces recibí el título de doctor honorario de literatura del Salem College. Desde aquella ocasión, en 1922, he visto prosperar a Jemmy Randolph hasta llegar a ser ejecutivo de una de las más importantes líneas aéreas de la nación. Un orador muy inspirado y senador de Estados Unidos por Virginia Occidental. Y aquí, todo aquello que la mente humana puede concebir y crear, te puede alcanzar. Capítulo 2. El deseo. El punto inicial de todo logro es el primer paso hacia la riqueza. Cuando Edwin C. Barnes se bajó del tren de carga en Orange, New Jersey, hace más de 50 años, quizás pareciese un vagabundo, pero sus ideas eran las de un rey. Mientras se dirigía desde los rieles del ferrocarril hacia la oficina de Thomas Edison, su cerebro trabajaba sin parar. Se veía a sí mismo de pie en presencia de Edison. Se oía pidiéndole a Edison la oportunidad de llevar a cabo la única obsesión imperiosa de su vida, el deseo ardiente de llegar a ser socio en los negocios del gran inventor. El deseo de Barnes no era una esperanza, no era un deseo insignificante, era un deseo vehemente, palpitante, que lo trascendía todo. Era una firme determinación. Algunos años después, Edwin Barnes volvió a pararse frente a Edison, en la misma oficina en que se había encontrado por primera vez con el inventor. En esta ocasión, el deseo se había convertido en realidad. Era socio de Edison, el dueño dominante de toda su vida que se había hecho realidad. Barnes tuvo éxito porque eligió un objetivo definitivo y puso toda su energía, toda su fuerza de voluntad, todos sus esfuerzos, todo en pos de ese objetivo. El hombre que quemó puentes. Pasaron 5 años antes de que se apareciera la oportunidad que había estado buscando, para todos excepto para él. Solo parecía una parte más del engranaje de los negocios de Edison. Pero en su interior, él fue el socio de Edison. Cada minuto de tiempo
desde el primer día en que empezó a trabajar allí. Es una ejemplificación notable del poder de un deseo, del cual se está seguro. Barnes consiguió su objetivo porque deseaba ser socio de Edison, más que ninguna otra cosa. Creó un plan con el que alcanzar su propósito, pero quemó todos los puentes tras de sí. Se mantuvo firme en su deseo hasta que se convirtió en la dominante obsesión de su vida y finalmente en un hecho. Y acá podemos ver la determinación y también con ello, no ese deseo que tienes que sentirlo cada vez que vas a hacer un propósito, un objetivo, una meta, para que puedas tener resultado y llevarlo a la práctica. Cuando viajó a Orange, no se dijo a sí mismo, trataré de convencer a Edison en que me dé algún tipo de trabajo, sino voy a ver a Edison para explicarle que he venido a hacer negocios con él. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿No? Ir a una persona y decir, voy a ser determinante e ir, pase lo que pase. Y ahí dice el subtítulo, ¿no? Romper puentes. A veces las creencias que a veces tenemos y que nos hace parar para de repente preguntar o no, o hacer alianzas. No se dijo, estaré alerta en cualquier otra oportunidad en caso de que no consiga lo que quiero en la organización de Edison, sino, no hay más que una cosa en este mundo que estoy decidido a conseguir, y es asociarme con Edison en sus negocios. Quemaré todos los puentes tras de mí y apostaré mi futuro a mi capacidad para conseguir lo que quiero. No se planteó en ningún momento retroceder. Tenía que triunfar o morir. Esta es toda la historia del éxito de Bart. Y es como lo consiguió. Mm. El éxito que conduce a la riqueza. Hace mucho tiempo, un gran guerrero afrontó una situación que quería de él, una decisión que caracterizara su éxito en el campo de batalla. Estaba a punto de enviar sus tropas contra su enemigo poderoso, cuyos hombres superaban a los suyos en número. Embarcó a sus soldados, navegó hacia el país enemigo, desembarcó soldados y equipos, y dio la orden de quemar las embarcaciones que les habían llevado hasta allí. Al dirigirse a sus hombres antes de la primera batalla, dijo, vean cómo los barcos se convierten en humo. Esto significa que no podremos dejar estas playas vivos a menos que ganemos. Vivos a menos que ganemos. Esto significa que no podré dejar estas playas. Qué determinación, ¿no? Él mismo busca su propio destino, o sea, o como dice acá, vivos o a menos que ganemos. Ahora tenemos una opción. Ahora no tenemos opción. Venceremos o moriremos. Vencieron. Cada persona que vence en cualquier empresa debe estar dispuesto a quemar sus naves y eliminar todas las posibilidades de dar marcha atrás. Solo así puede tener la seguridad de mantener ese estado mental conocido como deseo ardiente de ganar, esencial para el éxito. La mañana siguiente, el gran incendio de Chicago, un grupo de comerciantes se quedó de pie en el State Street, observando los restos humeantes de lo que habían sido sus tiendas. Organizaron una reunión para decidir si tratarían de reconstruirla o abandonarían Chicago para volver a empezar en algún lugar del país más prometedor. Y llegaron a una decisión. Todos menos uno. Abandonar Chicago. El comerciante que decidió quedarse y construir su negocio señaló con el dedo los restos de su tienda y dijo, caballeros,
En este mismo sitio construiré la tienda más grande del mundo. No importa las veces que pueda quemarse. Eso fue casi un siglo. La tienda fue construida, todavía sigue en pie. Una torre, un monumento al poder de ese estado mental conocido como deseo ardiente. Lo más sencillo que Marsfield podría haber hecho era imitar a sus colegas. Cuando las perspectivas se mostraban difíciles y el futuro parecía sobrio, se retiraron a donde las cosas parecían más fáciles. Fíjense bien en la diferencia entre Marshall Field y los demás comerciantes, porque es la misma diferencia que distingue a casi todos los que tienen éxito de aquellos que fracasan. Todo ser humano que alcanza la edad de comprometer la razón de ser del dinero, quiere dinero, quererlo. No basta para acumular riqueza, pero desear la riqueza como un estado mental se convierte en una obsesión y luego planificar formas y medios definidos para adquirirla y ejecutar esos planes con una perseverancia que no acepte el fracaso, atraerá la riqueza. Y aquí nos vamos a quedar en la página 30 para continuar el día de mañana. Hay muchos puntos que hemos visto por repetición